Gloria al Señor. Tenemos un Dios que está vivo. Amén. Y cuando cantamos, Él nos oye. Y nos unimos a los coros celestiales nosotros para darle alabanza y gloria al Señor. Hoy es domingo de resurrección, es un domingo de victoria para todos los creyentes. Amén. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, dice la Escritura. No estaríamos haciendo absolutamente nada. Pero porque Él vive, nosotros viviremos también. Así que este es un día de fiesta. Es para recordar esa gran bendición que Dios nos dio en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida por ustedes y por mí y por muchos que andan en las montañas, en las playas también, ¿verdad? Así que por toda la humanidad. Vamos a orar para que Dios nos ministre hoy con la palabra y recibamos lo que Dios ha preparado para nosotros. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta preciosa mañana que recordamos, Señor, este acontecimiento tan importante que ha transformado a toda la humanidad, Señor, a todos los que hemos creído en ti, Señor. Gracias, Jesús, por haber dado tu vida por cada uno de nosotros y porque no te quedaste en la tumba, sino que ahora estás sentado en lugares celestiales con mi Dios sentado a tu diestra y nosotros contigo también, hablando en el contexto espiritual, estamos allá también contigo. Así que te damos gracias por tu sacrificio que no ha sido en vano, porque aquí estamos nosotros y hay muchos cristianos alrededor del mundo. Algunos están sintonizados con nosotros en diferentes partes, que te alaban, te adoran y te exaltan a ti, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu sacrificio precioso en la cruz del Calvario. Pedimos que el Espíritu Santo obre esta mañana, trayendo tu luz a nuestra mente, trayendo entendimiento a cada uno de nosotros, y que eso se traduzca en una vida diferente a la que antes teníamos. Que seamos oidores de tu palabra, pero que no olvidemos tu palabra, sino que la pongamos por obra para ser sabios en nuestro caminar aquí, en tanto que tú vengas o nos llamas a tu presencia. En el nombre de Jesucristo y bajo la cobertura de tu sangre, oramos y te pedimos todo. Amén. Y amén. Muy bien, quiero que busquen conmigo en el Evangelio según San Juan. Ahí tenemos la escritura de esta mañana y quiero llamarles la atención a un verbo que aparece aquí. Leemos desde el versículo 1, Juan 20, del 1 al 9. Sean bienvenidos todos esta mañana y todos los que nos están viendo, que Dios les bendiga, y los que nos están oyendo también. ¿Lo tienen ya? Juan 20, versículo 1 en adelante. La Escritura dice de la siguiente manera: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Esa era su más grande preocupación, ¿verdad? ¿Cómo iban a quitar esa piedra? Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, que es el mismo que escribe este evangelio, que es Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Esa es la ventaja de la juventud, mire.
Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró, dice. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, dice, y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura. Subrayo esto, mire, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. En un versículo paralelo en Lucas, capítulo 24, versículo 11, dice que cuando las mujeres llegaron donde ellos a contarles que el cuerpo no estaba en la tumba, dice que ellos pensaban que estas mujeres estaban locas. ¿Se pone usted a pensar en eso? Aquí la Escritura nos dice que no habían entendido la Escritura. No habían entendido el hecho de que Jesús iba a resucitar. ¿Le faltaba qué? Entendimiento. Ustedes saben que, especialmente aquellos que se han dedicado a la enseñanza, ¿verdad?, que hay algunos proverbios por ahí que dicen: al buen entendido, pocas palabras. ¿Han escuchado eso ustedes? O al buen entendedor, pocas palabras. Otra, el vivo a señas y el tonto a palo. ¿Quién nos dice eso? Que hay personas que son, miren, para entender les cuesta, ¿verdad? Hay algunos que por aquí les entra y por aquí les sale. Y hay otros que no les entra ni por aquí ni por aquí. Y algunas veces los maestros los que enseñan es que este muchacho es rudo, dicen, como que es luchador, ¿verdad? Y hay otros que con poquito entienden. No ha terminado el maestro de decir las cosas, pero como dicen, en el aire las agarra. Y aquí da a entender que como que los discípulos no entendían lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué es el entendimiento? El entendimiento es una bendición que Dios nos ha dado a usted y a mí, que nos hace diferentes que los animales. El animal actúa por instinto. En cambio, nosotros no. Dios nos ha dado la inteligencia, la facultad para pensar, la facultad de comprender las cosas, la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, la capacidad de emitir juicios, la capacidad de idear algo, tener creatividad, la capacidad de razonar. Todo eso tiene que ver con el entendimiento. Y qué bueno que el Hijo de Dios sea una persona entendida. ¿No creen ustedes? Qué bueno que nosotros entendamos todo. Tenemos una gran ventaja sobre los discípulos en ese tiempo. Tenemos la palabra escrita y tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Amén. Entonces, hay personas que le falta entendimiento. Y porque le falta entendimiento, tienen problemas. La misma Escritura lo dice en el caso de las personas que son simples o necias. Dice en Proverbios 7:7 y 9:4 que estas personas se meten en problemas porque les falta entendimiento. En el capítulo 5 de Proverbios habla del adúltero. El adúltero es falto de entendimiento, dice, porque corrompe su alma al ir con la mujer que no es la suya. También en Proverbios 15:21, hablando en buen salvadoreño, dice, aquella persona que sigue aquellos vagos, ¿verdad? Aquellos que no tienen oficio. ¿Se han fijado que uno a sus hijos les está aconsejando siempre? Mire, tenga cuidado con quién anda usted. Si usted va a la universidad, mire, péguesele al muchacho, a la muchacha que es más, mire, inteligente, que le puede ayudar a usted a aprender más las cosas.
Si a usted le cuesta, después de la clase, mire, busque a aquella persona para que le explique. Pero ¿qué pasa? A veces nos acercamos a aquellas personas que andan perdiendo su tiempo, no tienen una meta, no hay visión en su vida y de repente andamos en las mismas condiciones que ellos. En Proverbios 24, del 30 en adelante, habla también de que el hombre perezoso y al sencillo y necio le falta entendimiento. Y eso lo va a llevar ¿a qué? A la pobreza. Falta de entendimiento. Entonces, qué importante es que nosotros ahora dependamos de Dios para que Él nos ayude a tener entendimiento. Cuando usted vaya a leer la palabra, pídale al Señor que le dé entendimiento. Ore antes. Dígale al Espíritu Santo que le ministre, que le enseñe y le recuerde lo que Dios quiere enseñarle a usted aquí en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona, un creyente, tiene falta de entendimiento, eso le va a afectar ¿en qué? En el sentido de que van a haber muchos temores, va a haber desconfianza, van a haber dudas, van a haber acciones equivocadas, y todo eso tenemos que verlo en la vida de los discípulos. Los discípulos, a pesar que anduvieron ahí con Jesucristo, estuvieron con Él 3 años y medio, su ministerio, ellos tuvieron muchos problemas. Tenían temores, tenían dudas, incluso después que Jesús resucitó, todavía tenían problemas de incredulidad. Y aquí en esta ocasión que les están avisando que el cuerpo no está, ellos están pensando que estas mujeres están locas, algo les ha fallado en la cabeza, ¿verdad? Y no entendían que Cristo había resucitado. Qué bueno es saber, hermanos, que Dios se interesa por nosotros. En el Salmo 32, vea lo que dice aquí en el Salmo 32. Se oye un poco pesadito esto, ¿verdad? Pero Dios manda con ambajes para hablar con nosotros. Dice en el Salmo 32, un salmo de David. Mire lo que dice. Te haré entender, dice. ¿Quién nos va a hacer entender? Dios nos va a hacer entender. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y dice, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y después dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¡Qué bendición! Dios siempre va a ayudarnos. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos y que no nos pase lo que les estaba pasando aquí a los discípulos, que no habían entendido la Escritura. Saben, hermanos, Jesús había afirmado con mucha claridad que Él iba a resucitar al tercer día. Él ya lo había dicho. Amén. En Juan 2:19 encontramos una porción en el contexto cuando Jesús llegó al templo, y el templo era un mercado. Y usted sabe que en los mercados hay muchos amigos de lo ajeno. Y Jesús dijo, ustedes han convertido la casa de mi Padre, que es casa de oración, en un mercado, en una cueva de ladrones. Hizo un azote y empezó a arrear a todos los animales que estaban ahí. Le dio vuelta a las mesas de los que cambiaban el dinero, de muchos judíos extranjeros que tenían que hacer el cambio ahí, y sacó a aquella gente y a aquellos animales. Los líderes religiosos le preguntaron, bueno, ¿y qué señal haces de todas estas cosas? Como quien dice, ¿y quién te ha mandado a hacer esto? Entonces él les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo voy a reconstruir. Estaba hablando de su cuerpo. No estaba hablando del templo que estaba construido, no hablaba del edificio, sino que estaba hablando de él. En cierta ocasión le dijo a sus discípulos que no hay más grande amor que este de aquel que da su vida por sus amigos.
Y yo, dice, pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Como quien dice, yo voy a ir a la cruz del Calvario, voy a entregar mi vida ahí, pero yo después la voy a tomar de regreso. Como quien dice, yo no me voy a quedar en esa tumba fría. Entonces, y a sus discípulos les dijo en Mateo 26:32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Como quien dice, después que yo resucite, nos vamos a reunir en Galilea. Entonces, ya todo eso estaba hablado, hermano. Ya todo eso estaba dicho. Entonces, ¿qué tenía que pasar ahí? Ellos tenían que entender eso. Entonces, los religiosos de esa época le tenían pavor a esto. ¿Oyeron eso? Un gran temor le tenían a esto que Jesús decía. Porque ellos oían también esto. Y aparte de eso, ellos ya habían visto un milagro tan portentoso como fue el hecho de que Lázaro salió después de estar 4 días en el sepulcro y salió vivo. Debido a ese impacto de ese milagro, aquella gente lo recibió con palmas ese domingo de Ramos. Este es el que viene en el nombre del Señor. Toda la gente se dio cuenta de ese milagro. Ahí andaba Lázaro, que había resucitado, hermano. Muchos sacerdotes se convirtieron al evangelio también en ese tiempo. Pero esta gente que había oído eso, ellos querían estar seguros de que Jesús había muerto. Cuando fueron a pedir José de Arimatea el cuerpo del Señor, Pilato también se aseguró de eso. Pedían el cuerpo y como en aquel tiempo, hermanos, los condenados a muerte de cruz no morían necesariamente el mismo día. Muchos pasaban 2, 3 días, 4 días colgados en esa cruz, en una gran agonía hasta que morían. En el caso de Jesús, por todo lo que él sufrió antes, él murió en el momento exacto que Dios había dispuesto. En cambio, los ladrones no, todavía aguantaban un poco más y tuvieron que quebrarles las piernas. ¿Por qué? Porque venía el Shabbat y ellos no tenían que estar ahí. Venía el día de reposo. Entonces, ellos querían asegurarse de que él había muerto completamente y le dijeron a Pilato, mira, esos hombres dijeron que él iba a resucitar al tercer día. Bien sabían ellos eso. Así que no queremos que vengan ellos a robarse el cuerpo y después estén diciendo que él ha resucitado. Entonces vamos a tener un problema más grande que el que hemos tenido hasta hoy. Y Pilato les dijo, bueno, ahí están los soldados, llévenselos. Y fueron a poner una guardia en la tumba. Pusieron el sello romano en la piedra de la tumba, un sello que el que lo rompiera era condenado a muerte. Y ahí estaba ese sello. Pero gracias a Dios, hermanos, que Jesús rompió ese sello, quitó la piedra y salió con vida de esa tumba. Mejor estos hombres religiosos pensaban que también él podía resucitar y que había que detenerlo. Pero sobornaron a los soldados para decir que la gente se había robado el cuerpo del Señor. Pero sus discípulos, dice la Biblia, no entendían lo que estaba pasando. ¿Por qué no entendía esta gente? No entendían, dice, la escritura. Miren, o sea que en el versículo 9 dice, porque aún no habían entendido ¿qué? La escritura. ¿Qué dice el Salmo 16? En la escritura encontramos que estaba la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no habían entendido esto y quizás ni lo habían leído y ni se acordaban quizás. Salmo 16, versículo del 8 al 10. Dice así la escritura. Salmo 16, del 8 al 10. Y dice
Este es un salmo de David. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, en la tumba, ni permitirás que tu santo vea ¿qué? Corrupción. O sea que este es un salmo mesiánico en el que está hablando de que nuestro Señor Jesucristo no iba a experimentar la corrupción de este cuerpo que es materia. Entonces, hay mucha gente que aún no ha entendido esto. Habrá muchos cristianos que estarán como los discípulos del Señor, que no han entendido que Cristo ha resucitado. Le pregunto, ¿tiene usted muy claramente lo que significa la resurrección de Jesucristo para su vida? ¿Está entendido usted eso? ¿Está disfrutando usted de ese beneficio del Señor, esa bendición del Señor? Porque ahora hay mucha gente que ha oído hasta la saciedad que Cristo ha resucitado. ¿Han oído todo eso? Han oído que Cristo murió y que ha resucitado. Y han oído también que Él viene. Pero no viven como una persona entendida de estas cosas. Viven una religión hipócrita como los que hay en el tiempo que estuvo Jesucristo. Así están viviendo hoy. Celebran la Semana Santa entre ritos y ceremonias religiosas, comiendo cierto tipo de alimentos, trasnochando, bebiendo y comiendo más de la cuenta. Qué raro, ¿verdad? Que en Semana Santa es cuando más muertos hay. ¿Se ha fijado? Solo vea las noticias. Muertos por ahogamiento, por inmersión. Muertos por accidentes de tránsito. Asesinatos. Un montón de gente que muere en esta época. Y no es Semana Santa, pues. Hasta los casos de coronavirus se van a elevar ya. Y es Semana Santa, porque que de santa no tiene nada. ¿Por qué? Porque usted y yo como cristianos sabemos que todos los días son santos. ¿Por qué? Porque nuestra vida se le hemos consagrado a Él. Y no le vamos a consagrar a Él solo el día domingo. No le vamos a consagrar a Él la Semana Santa. No le voy a consagrar a Él el día de Navidad. Si le hemos entregado nuestra vida a Él, todos los días tenemos que vivir consagrados al Señor. Y eso significa que estamos apartados para Dios. ¿Oyeron eso? Apartados para Dios. Ay, hermano, no voy a ir a la playa. ¿Cómo no? Usted puede ir a la playa. Puede usted ir a disfrutar un día sanamente con su familia. En cualquier época del año. Y le aconsejo, mejor vaya antes de esta semana. ¿Por qué? Porque en esta semana todo está más caro. Hay mucha gente. Hay más contaminación. Y los ríos, lagos y los mares están más sucios que de costumbre. Así que usemos un poquito el entendimiento. Si usted va mucho tiempo antes, todo va a estar más limpio, todo va a estar más barato y va a hallar muchos lugares a donde ir. Ahora mire, con tantas cantidades de gente es un problema serio. ¿Entendemos entonces lo que es la resurrección? Espero que Dios nos abra el entendimiento acerca de su muerte y de su resurrección. Vamos a ver unos aspectos acerca de eso. Busquen Romanos 4. Romanos 4. Versículos 24 y 25. Vamos a hacer más énfasis en el 25. Romanos 4, 24 y 25. Vea lo que dice.
sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Jesús se levantó de los muertos, ¿ok? El cual, oiga bien esto, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. ¿Para qué resucitó Jesús? Él murió por sus pecados y los míos y resucitó para nuestra justificación. En otras palabras, hermanos, Dios el Padre entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados. ¿Sabe cómo se llama eso? Muerte vicaria, muerte sustituta. El que tenía que estar crucificado en esa cruz éramos usted y yo. ¿Por causa de qué? De nuestros pecados. Pero viene Jesús y dice, bueno, yo vengo aquí a pagar el pecado de cada uno de nosotros, y Él decide ir a la cruz, el que no tenía que ir porque Él es el único concebido sin pecado, caminó sin pecado, entregó su vida limpia, santa y pura por la suya y por la mía, amén. O sea que el que no debería de morir, se murió ahí por causa de nosotros. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos declarados inocentes y vencedores. ¿Oyeron eso? Inocentes. Ya no culpables por causa del pecado. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora ya no, hermano, porque el Señor nos perdonó todos nuestros pecados. Amén. Entonces Él paga el precio, mire, del pecado del hombre, ese precio que Dios demandaba para justificar al hombre y que el hombre no podía pagarlo, ni con obras, ni uniéndose unos con otros, nadie podía lograrlo. Por eso solamente Él es el único que pudo hacerlo. Busquen Romanos 8, ahí cerquita, 8 versículo 31 en adelante. Dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Oyeron eso? Entregó a su Hijo por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y después dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No hay ningún otro intercesor, hermano. Solo Jesucristo es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Él está ahorita intercediendo por nosotros, por usted y por mí. Y después dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendito el Señor. Amén. Entonces Él viene y entrega su vida por la suya y por la mía. Y también, hermano, a través de ese sacrificio precioso que Jesucristo hizo, Él nos da a nosotros una vida nueva. ¿Oyeron eso? Una vida nueva. ¿A cuántos de ustedes les gustan las cosas nuevas? Algunos están acostumbrados a las cosas usadas, ¿verdad?
según su condición económica. A veces le toca comprar ropa usada, zapatos usados. Y cuando en la familia eran varios, al último de la familia le tocaba repasar toda la ropa de todos los que habían antes. Y el problema es que si habían la primera, la segunda, la tercera eran hembras y el cuarto era varón, que Dios los socorra. Dos cosas le iban a tocar: que le pusieran algunos shorts de las hipotas, o que estuviera bendecido que solo él iba a comprar pantalones, iba a estrenar siempre. Pero así era antes. Creo que ahora tal vez por las mismas condiciones económicas que vivimos. Pero nos gustan las cosas nuevas, ¿por qué? ¿Verdad que la ropa huele bien rico, a nuevo? ¿Verdad que uno siente? La ropa nueva. Compra un carro y entra al carro, olor a nuevo. Amén. Entonces, todo es diferente. El zapato huele a nuevo, no a otras cosas. Ya cuando lo usamos ya huele a otra cosa. Pero ya cuando está nuevo usted puede sentir la diferencia. Entonces, cuando Jesús va a la cruz del Calvario y entrega su vida y resucita, Él nos da la capacidad de tener una vida nueva. En el capítulo 6 de Romanos, versículos 4 y 5, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, hablando del bautismo en agua, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Aquí menciona el bautismo en agua. El bautismo en agua es un sacramento en el cual simboliza que usted ahora es una persona diferente. Si usted se dice que es cristiano y está viviendo lo mismo que antes, lo siento mucho, usted es un religioso, nada más. Usted no ha nacido de nuevo. Lo que ha hecho es solamente cambiar de religión si es que antes la tenía. Pero el cristiano verdadero, el que ha experimentado que el sacrificio de Cristo sea efectivo para su vida, que el Señor lo justifique, perdone sus pecados, lo declare inocente, va a experimentar en el poder de Dios y su resurrección una vida completamente nueva. ¿Oyeron eso? No va a ser lo que antes hacía. Primera de Pedro, capítulo 1, el apóstol San Pedro lo dice aquí, en el capítulo 1, versículo del 3 al 5. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Jesús no hubiera resucitado, hermanos, nuestra vida no hubiera cambiado. Seríamos los mismos o quizás peores que lo que éramos antes. Y dice: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para todos nosotros. Amén. Entonces, Dios nos da la oportunidad de vivir y experimentar aquí una vida completamente nueva. Amén. Y en el futuro estar en la presencia de Dios para siempre. En otras palabras, su muerte y su resurrección es el pago completo de sus pecados y los míos. Amén. Ya esa cuenta, mire, fue cancelada. Qué galán se siente usted cuando va y quiere pagar sus deudas y le dice: no, aquí no debe nada. Su saldo está cero. No se preocupe. No, pero es que yo estoy debiendo. No, pero aquí mire, aquí el sistema me dice que usted no debe nada. Así que en el sistema de Dios, mire, los que ya le entregamos nuestra vida a Cristo y hemos recibido su perdón y creemos en el Cristo resucitado, no debemos nada porque Cristo pagó ese precio. Bendito el Señor. Amén. Ahora bien, ¿qué otro aspecto que vamos a tener que considerar? Busque 1 Corintios 15.
algo que nos tiene que quedar claro y entendido. Una de las cosas a las que más le teme el hombre es a la muerte. Temor a la muerte. Y para eso vino Cristo aquí también, para quitar todo eso. Primera de Corintios 15, versículo 20 al 23. Dice, mas ahora Cristo, ¿qué dice? ¿Qué? Ha resucitado. ¿Oyeron, hermanos? Cristo vive. Cristo ha resucitado. Amén. De los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Es el primero. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por Adán. ¿Se acuerdan? Dios le dijo, el día que comieres de este fruto, ciertamente moriréis. Y él murió espiritualmente y murió físicamente. Así estaba la humanidad. Entonces dice, por un hombre la resurrección de los muertos, y este hombre es la persona de Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo dice, todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Nuestro Dios es un Dios ordenado. ¿Se fijaron cómo estaba la tumba cuando llegó Pedro y Juan? ¿Se fijaron lo que leímos ahí en Juan capítulo 20? En la tumba todo estaba en orden, fíjense. Los lienzos con los que lo habían envuelto estaban recogiditos, guardaditos ahí. El sudario también estaba en orden aparte. Todo estaba en orden. O sea, ahí eso no daba la impresión que habían llegado a la carrera y se habían robado el cuerpo. Todo estaba en orden porque Dios es un Dios de orden. Los desordenados somos nosotros. ¿Cómo dejamos la cama hoy que nos venimos? Y más si nos levantamos tarde. Esa cama parece nido de locos, como decía mi mamá. Entonces, la seguridad que nos da la resurrección es que usted y yo vamos a volver a vivir. ¿Oyeron eso? Vamos a volver a vivir en caso de que la muerte, mire, toque a la puerta de su vida. Usted y yo vamos a volver a vivir. Muchos de nuestros hermanos que ya partieron con el Señor a través de los siglos se van a levantar de esa tumba primero. Amén. ¿Oyó eso? Ellos se van a levantar primero y después los que estemos vivos nos vamos con el Señor, dice la Escritura. Amén. Esa es la promesa. Y eso le dijo el ángel, ¿verdad?, a Magdalena. Aquellas otras mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Jesús había salido de la tumba. Y hay dos tipos de resurrección según Juan 5:29. Una es la resurrección de vida, la vida eterna, que vamos a estar con el Señor siempre. Vamos a estar en las bodas del Cordero. Vamos a estar en el tribunal de Cristo, que es la premiación. Y de ahí vamos a estar con Cristo para siempre. Esa es la vida eterna, resurrección de vida. Y también la resurrección de condenación en todos aquellos que van a presentarse delante de Dios en el juicio del gran trono blanco, donde el mar y todo el mundo dio sus muertos. Dice, donde estaba el muerto, ahí salió. Aquellos que mueren sin Cristo, para estar delante del Señor, los libros van a ser abiertos. Y el que no se halló en el libro de la vida, se va ¿a dónde? Al lago que arde con fuego y azufre para siempre. Esa es la resurrección de condenación. ¿Y todo por qué? Porque Cristo ha resucitado. Nadie se va a quedar en la tumba, porque un día todos los que están en los sepulcros oirán su voz, dice. Amén. Y así como Lázaro oyó, Lázaro, ven fuera. Lázaro oyó todo eso y estaba muerto. 4 días tenía. Y salió, mire, con vida de aquella tumba. Porque delante de él, el que lo llamaba a él, es el camino, la verdad y la vida. Y él tiene señorío sobre la muerte. Amén. Y por último, algo bien importante aquí que está en Romanos capítulo 1,
versículo 4. Romanos 1. Vamos a leer desde el 3. Romanos 1:3. Pablo inicia esta carta a los judíos en Roma. Y dice, desde el 1 les voy a leer para que sintamos el orden. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Acerca de quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado, ¿qué? Hijo de Dios. Amén. Fue declarado, ¿qué? Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, ¿por medio de qué? Por la resurrección de los muertos. ¿Ok? Entonces, ¿qué más nos enseña la resurrección de los muertos? La resurrección de Jesucristo de entre los muertos demuestra que Él es el Hijo de Dios. ¿Oyeron eso? Él es el Hijo de Dios. El Padre lo dijo cuando Él estaba en el Jordán, juntamente con Juan el Bautista. En Mateo 3:17, Él dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Los sacerdotes le preguntaron, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y Él le dijo, desde ahora van a ver al Cristo sentado a la diestra del Padre y venir con poder y gran gloria. Esa fue la respuesta de Él. Él usó la palabra para decirle, bueno, ustedes lo están diciendo, ¿no? Y sabe qué es lo más terrible, hermano, que también los demonios lo sabían. Marcos capítulo 5. El endemoniado gadareno. Dice en el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, dice, aquel endemoniado corrió y se arrodilló ante él. ¿Por qué? Porque ante él toda rodilla se va a doblar. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Los demonios sabían muy bien que ese hombre que andaba caminando aquí en la tierra era el Hijo de Dios. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Solo la presencia de Él causaba tormento a esos demonios, porque les decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y ustedes saben que esa legión de demonios salieron y ese hombre quedó, miren, vestido, sentado y en su juicio cabal. Dios hizo el milagro. Y todo porque ahora demuestra la resurrección que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Muchos lo niegan, muchos no quieren aceptarlo. Y no hayan cómo hacer para negar que Él es el Hijo de Dios. Pero la Escritura nos lo dice, la palabra nos lo dice, hermano. Por eso es que Jesús resucitó, no se quedó en la tumba, para darle seguridad a usted de la vida eterna. También para que usted y yo entendamos que Él es el Hijo de Dios y que por medio de su sacrificio expiatorio y su resurrección, Él ya no lo condena a usted. Amén. El pecado no lo condena a usted, sino que Él lo declara inocente. Qué bendición, hermanos, que ahora usted y yo tenemos la palabra de Dios. Los discípulos no entendían la palabra. Usted y yo tenemos toda la Escritura aquí, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Los discípulos, fíjense bien, por esa misma confusión que tenían, que no entendían, ellos entraron en dificultades y entraron en problemas. Judas lo entregó, lo traicionó. Pedro lo negó. Y todos los demás discípulos, miren,
salieron huyendo, sálvese quien pueda, y dejaron a Jesús solo. Amén. ¿Y por qué estaban haciendo eso? Porque no habían entendido. Después estaban reunidos ellos encerrados en una casa en Jerusalén y no salían de ahí porque tenían miedo de que los pudieran matar a ellos. No entendían la promesa del Señor de que al estar en Él también tenemos vida eterna nosotros. No entendían. Y por eso tuvieron muchas equivocaciones. Y por eso Jesús les dice, miren, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Una vez que ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Hermanos, sus vidas fueron transformadas completamente. Y el Espíritu Santo ahora está en usted y está en mí hoy. Amén. ¿Para qué? Para guiarlo a toda verdad y a toda justicia. Y ahora, mire, vemos a un Pedro completamente diferente. Un Pedro que entendía las cosas. Él tenía un paradigma en su mente y en su corazón de que todas estas promesas solo eran para el pueblo judío. Que el evangelio también de Jesucristo tenía que llevarlo solo a los judíos. Y estando en la casa de Simón el curtidor en Jope, dice el libro de los Hechos, él tiene un éxtasis, un encuentro espiritual tremendo. Y el Espíritu Santo le da una visión, un lienzo que subía y bajaba con animales impuros de los que habla el libro de Levítico. Y le decía una voz, Pedro, mata y come. Y él decía, no, Señor, ¿y cómo voy a comer esto? Si estos son animales inmundos, no hay que comerlos según la ley. Y volvía a bajar, Pedro, mata y come. Y no entendía al principio, no entendía. Dios quería mostrarle algo. Y al otro lado, Cornelio, un centurión romano, que buscaba siempre la comunión con Dios, que agradaba a Dios, amando a su prójimo, un ángel lo visita y manda y le da una orden, vaya a traer a Pedro que está en esta dirección, vaya a traerlo, que él le va a decir lo que tiene que hacer. Y mire, y este hombre ni lento ni perezoso manda a traer a Pedro. Y cuando estaba Pedro allá, oye que tocan la puerta, preguntan por él, y el Señor le dice, ve con ellos, váyase con ellos. Entonces le mandan a avisar, mira Pedro, ¿qué te buscan? Sí, ya me dijo el Señor que me vaya con ellos, nos vemos. Y se va con ellos, y llega donde Cornelio, y Cornelio tenía un montón de gente que estaba dispuesta de su familia para escuchar lo que este hombre tenía que decir. Él les dice lo que pasó. Y entonces Pedro empieza a hablar. El Espíritu Santo cae en ese lugar y toca a esa gente. Y después él entiende que Dios se complace en cualquier lugar de todas aquellas personas que tienen un corazón para Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo que usted piensa, Dios conoce lo que usted siente y Dios sabe lo que hay en su corazón. Y llegó la bendición para esa gente y dijo, no, hombre, si Dios ama también a los gentiles, a los que no son judíos. Entonces, ¿qué diferencia, verdad? ¿Qué diferencia marca el Espíritu Santo en la vida de estos hombres que no entendían en un principio por qué Jesús había resucitado? No entendían. Al contrario, se peleaban porque después de, bueno, ¿y quién va a quedar en vez de él cuando él se muera? Se peleaban por el puesto de él. No entendían. No se acordaban que él había dicho que iba a resucitar. Y ha resucitado para darle vida a usted y a mí. Quitar todo temor a la muerte. Vamos a vivir con él para siempre. Y recordemos que él es el Hijo de Dios y que ha perdonado nuestros pecados. Y al resucitar también nos declara a usted y a mí inocentes. Él ya pagó por todos nosotros. Así que ahora busquemos la palabra siempre. Busquemos la ayuda del Espíritu Santo, que es el maestro por excelencia, para que a la hora de leer la palabra, mire, usted busque un lápiz, un papel y anote lo que el Señor le va a decir cuando venga al culto y va a haber una enseñanza, un mensaje. Abre usted un papelito ahí y anote, porque Dios tiene algo que decirle a usted. Dios va a enseñarle algo a usted ahora y siempre que venga
Dios va a hablar con usted. Y muchas veces va a ser posible que la mayor parte del alimento que usted reciba aquí sea para usted. ¿O cómo se sentiría usted si va a una celebración y le dan abundante comida y todo lo que usted ve ahí le gusta, que es rico todo lo que hay aquí, ¿ve? Y de ribete hay pastel con cafecito de postre, qué bueno. Y usted dice, mire, gracias Señor, porque no voy a gastar en el desayuno, el almuerzo y la cena aquí. Aquí me voy bien. Y usted, mire, bien bendecido ahí, ¿verdad? Gracias Señor por esta bendición. Y para colmo le dice, mire, aquí tiene esto para llevar. ¡Wow! Gracias, ya tengo para el domingo en el almuerzo. Ya no voy a hacer almuerzo, ya no voy a gastar el gas. Así va a ser muchas veces. Va a venir el domingo aquí y va a decir, caramba, Señor, me has hablado hoy y todo esto es para mí, Señor. ¿Y cuántos más van a estar? Otros tal vez van a llevar una parte, otros van a llevar la mitad. Total que todos vamos a ser alimentados por el Señor y solo confiando que, mire, Dios nos abra, ¿qué? El entendimiento. Esa era la oración del apóstol San Pablo por la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1, versículo 17 en adelante. Oraba para que Dios abriera el entendimiento de los cristianos en Éfeso, para que conocieran y entendieran cuál era la voluntad de Dios agradable y perfecta para sus vidas. Amén. Entonces, hermanos, Cristo resucitó, hermana, Jesús resucitó, para que usted sea una mujer entendida, así como era Abigail, ¿se acuerdan? Que tenía, mire, un maridito que para qué le cuento, insensato, topado ese hombre. Como dicen aquí en El Salvador, era un burrito cargado de pisto. Eso era. Tenía una gran hacienda, tenía mucho dinero, pero aquí, mire, le faltaba. Pero tenía una mujer sabia, prudente y entendida. Tanto así que al nomás morirse el marido, mire, David dijo, véngase para acá. Usted va a ser la esposa de un rey. Mire, se la caló la muchacha. Seamos entendidos nosotros como un pueblo, así como era Israel cuando regresó de la cautiverio a Babilonia. Y en el libro de Nehemías y Esdras se registra que cuando el sacerdote Zorobabel les leía la palabra, toda la gente ponía su entendimiento en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ponerla por obra. Y eso fue lo que David le dijo a su hijo Salomón. Mira, ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres que seas prosperado en todo lo que tú emprendas? Entonces, mira, agarre la palabra, lea la palabra, tome los estatutos y los principios de Dios en su vida, porque yo ya me muero y usted va a seguir, que Dios lo socorra, que Dios le ayude, pero mire, tome la bendición de la palabra. Así que usted tiene la palabra, usted tiene el Espíritu Santo, ahora ponga el entendimiento por obra, porque Dios quiere que sea sabio y prudente en todo lo que usted haga. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos con acción de gracias en esta mañana, Señor, porque esa tumba está vacía, Señor. Gracias, Señor. Qué bendición que esa tumba quedó sola, Señor. Jesús salió de ahí con poder y gloria y está sentado a tu diestra, Señor. Y de ahí viene a traer a todos los redimidos con la sangre del Cordero. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Porque a través de tu sacrificio expiatorio, Señor, tú no nos condenas a los que hemos creído en ti. Nos declaras inocentes, Señor. Nos declaras sin pecado. Gracias, Jesús. También a través de tu resurrección nos muestras que vamos a vivir. La Escritura dice que has puesto eternidad en el corazón de nosotros. Vamos a vivir para siempre. No todo el tiempo aquí, Señor, pero sí toda la eternidad contigo. Por tanto, no temeremos a la muerte,
Porque la muerte será el último enemigo en ser vencido y tú ya lo venciste en la cruz del Calvario. Gracias también, Señor. Tu resurrección le muestra al mundo que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente que vino a dar su vida aquí. Tus milagros y señales le mostraron al pueblo de Israel que tú eres el Hijo de Dios. Que no quieran aceptar es problema de ellos. Por eso dice tu palabra que de parte tuya viene un espíritu inmundo a cegar el entendimiento de toda esta gente que endurece su corazón para contigo. Pero gracias a Dios, porque abriste nuestro entendimiento, viste nuestro corazón y viste ahí adentro que te amamos y queremos agradarte. Siga orando donde está. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, a ese Cristo que está vivo, si usted está bajo condenación por sus pecados es porque usted quiere. Hace más de 2000 años Jesucristo pagó el precio de sus pecados y los míos y de toda la humanidad. Y resucitó para darle una vida nueva a usted, para que no viva como antes vivía, atado a vicios, atado a su mal vivir, atado a su inmoralidad, atado a sus malos pensamientos, atado a sus problemas del alma, como la ira, el enojo, el odio, la falta de perdón. Todo eso el Señor lo quita para darnos vida nueva. Así que yo voy a orar en esta mañana. Si usted no lo ha hecho, usted tiene la oportunidad de que su vida cambie hoy. Solo repita esta oración que voy a hacer yo y dígasela al Señor ahí donde está. Tanto los que nos están viendo y oyendo por la radio Cristiana Josué, por internet, haga esta oración y dígale al Señor esto. Padre amado, yo te doy gracias por haber enviado a Jesucristo a morir por mis pecados. En esa cruz derramó hasta la última gota de su sangre, que ahora me limpia de todo pecado y de toda maldad, porque me arrepiento del estilo de vida que he llevado hasta hoy, lejos de ti, Señor, haciendo lo que yo he querido. Y por eso estoy mal. Pero a partir de hoy decido un cambio, decido tener una vida nueva, porque para eso Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día. Recibo esa vida nueva en Cristo. Recibo al Espíritu Santo que me vivifica en esta hora. Y recibo tu amor para amar tu palabra y seguir recibiendo el conocimiento tuyo que está aquí para bendición de toda mi vida. Me declaro un hijo tuyo, una hija tuya, dígaselo al Señor, y te amaré y te seguiré todos los días de mi vida. Y para todos los que somos creyentes ya, Señor, que tenemos muchos años, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a ponerla por obra para que seamos sabios y prudentes en todo lo que hagamos, Señor. Y vivamos una vida que te agrade completamente a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén y amén.